un río contaminado, vertederos ilegales o tal vez transporte de residuos desde el otro extremo de Europa, hoy nos ponemos manos a la obra en la Inspección General de Protección Ambiental. Verán cómo es su trabajo y con qué problemas se enfrentan. Entonces, manos a la obra. Las entidades que quieren deshacerse ilegalmente de residuos alquilan un almacén como este, dejan ahí los residuos en barriles, en contenedores. Después de unos días desaparecen y no queda rastro de ellos. Peces muertos, algas doradas, cosas así, ¿ustedes también las investigan? Sí. Este es un dron equipado con un sensor LIDAR que penetra a través de las capas de vegetación. Estoy con Powell, te doy la más cordial bienvenida. Hola. ¿Cuál es tu cargo? Especialista en el equipo de uso de técnicas especiales del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Ambiental. Suena imponente, pero también hacemos un trabajo del que estar orgullosos. Estaremos en su camioneta especializada. En la oficina móvil, donde podemos procesar el material obtenido. Desde este lugar podemos realizar vuelos con aeronaves no tripuladas, los llamados drones. Es una oficina muy bien equipada, gracias a la cual podemos procesar todo el material aquí mismo en el lugar. Se parece un poco a la oficina de la Inspección de Transporte Vial, porque también hice un episodio así, pero las actividades son definitivamente diferentes. ¿A qué se dedican exactamente? Yo trabajo en un equipo que utiliza equipo técnico especializado, entre ellos drones, georradar, todo tipo de cámaras camufladas, antenas geodésicas. Suena aún más especializado que al principio, pero vimos cuando llegaron aquí al edificio que hubo alguna acción. Recibimos un reporte sobre el abandono ilegal de desechos por parte de una entidad. Fuimos al lugar, el área estaba boscosa, así que sería difícil atravesar ese terreno a pie o usando algún vehículo. Realizamos un vuelo con un dron, gracias al cual pudimos eliminar toda la capa de vegetación de ese mapeo. Este es un dron equipado con un sensor LIDAR que utiliza unas láser para penetrar la capa de vegetación y escanear la superficie del suelo. Gracias a esto se crea un modelo tridimensional que nos permite obtener todo tipo de mediciones, mediciones de volumen, de superficie y todas las curvas de nivel de ese terreno. Aquí tenemos cada pequeño píxel que tiene sus valores X, Y, Z. Son valores con un margen de error de 2 centímetros, así que realmente son mediciones muy precisas. No recomendamos hacer nada ilegal, pero si alguien ya hizo algo ilegal o si hace años tiró basura y ahora hay árboles sobre ella, ¿aún así pueden llegar a descubrirlo? Sí, podemos. Somos capaces de localizar ese tipo de desechos. También hemos tenido una docena, si no es que varias decenas de reportes, donde los desechos fueron abandonados en áreas boscosas o arboladas, y gracias a la tecnología podemos localizar esos desechos, incluso los que fueron abandonados hace varias décadas. Pero creo que encontrar después a la persona que los abandonó es más difícil que localizarlos. Tampoco es tan difícil, simplemente ese terreno le pertenece a alguien, y a través del dueño del terreno podemos localizar a esa persona. Trabajamos en conjunto con distintos cuerpos y con autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así que no es un problema para nosotros. Exactamente, ¿cómo es su día? ¿Es este su trabajo diario aquí en esta oficina móvil? ¿Sales a cierta hora y regresas a cierta hora o es de operación en operación? Es tanto trabajo de campo como trabajo de oficina. Ese material que recolectamos en el campo lo procesamos con un software especializado. No es que todo el tiempo trabajemos en esa oficina móvil, también trabajamos en una oficina fija donde tenemos mucho más equipo. Ahí procesamos todo el material. Muchas veces son proyectos que procesamos durante 1 o 2 semanas y de ahí sacamos mediciones precisas de superficies o volúmenes, por ejemplo, de residuos. A partir de eso, la Inspección de Protección Ambiental calcula las sanciones administrativas. Está bien, pero sabemos que hay muchísimos casos de vertederos ilegales en Polonia. A cada rato se importan residuos del extranjero. Dicen que Polonia es el basurero de Europa, que constantemente se traen esos residuos. Y justo sus acciones también consisten en atrapar a la gente en flagrancia, actúan, no sé, al amparo de la noche junto con la policía. Colaboramos con las autoridades, con la policía, con la fiscalía, pero también con la Inspección de Transporte por Carretera que mencionaste antes, con la Administración Tributaria Nacional, con quienes realizamos, digamos, detenciones de vehículos que transportan residuos, revisamos la carga de los residuos, la conformidad con los documentos de transporte, la conformidad con lo que se introduce en el sistema de base de datos de residuos, porque cada transporte de este tipo debe estar registrado en el sistema de base de datos de residuos, el llamado BDO. Ok, si no lo están, entonces toman alguna medida. Entonces ahora creo que vamos a ver su equipo en la parte de atrás, porque eso también es interesante. Hablas de tecnologías nuevas y enormes, así que tengo curiosidad de cómo se ve un dron con ese equipo, así que vamos a la parte de atrás. ¿Y ustedes? Sí, adelante. ¿Y ustedes? Justo ahora los compañeros están desempacando el equipo. Después de la operación vemos el georradar, gracias al cual escaneamos las capas del suelo y con este dispositivo buscamos desechos enterrados en la tierra. Realizamos perfiles a lo largo del polígono designado, luego los ensamblamos en un software especial y así creamos un modelo tridimensional pero bajo la tierra.
En estos cortes vemos lo que hay en el suelo, si existen algunas anomalías, y esas anomalías justamente pueden significar desechos enterrados en la tierra. ¿Hasta qué profundidad son capaces de investigar esto? Justamente esta antena tiene la capacidad de penetrar el suelo hasta 15 metros. 15 metros, o sea, si alguien enterró algo a 15 metros de profundidad, basura, desechos, barriles con algún líquido, aceite y cosas por el estilo, Exactamente. con ese equipo ustedes son capaces de comprobarlo. Aquí también vemos al lado el dron que justo se está desplegando. Este es uno de nuestros drones más grandes con el que justamente estamos realizando el escaneo LIDAR que mencionamos antes. El dron también está equipado con otros sensores. También cuenta con una cámara con zoom óptico de 32 aumentos y un zoom híbrido total de 200 aumentos. Así que gracias a este equipo, por ejemplo, podemos leer las placas de los autos desde una distancia de 800 metros hasta 1 kilómetro. Ok. También tiene un zoom realmente bueno, usamos este equipo con frecuencia. Además del LIDAR que mencioné antes, también tenemos drones para fotogrametría. La fotogrametría también es un mapeo tridimensional gracias al cual podemos obtener modelos tridimensionales con colores más vivos. Bueno, está bien, tienen ese equipo, pero ¿quién, por así decirlo, les informa sobre los lugares que deben investigar? ¿Es así que ustedes llevan a cabo antes operativos prolongados, investigan algunos grupos criminales relacionados con la basura? ¿O también se ocupan, por ejemplo, de algún empresario que enterró 3 barriles de algún tipo de desechos o algo así, digamos, en el jardín y cosas por el estilo, y también van ahí? De hecho, empecemos por lo que hace la Inspección de Protección Ambiental, porque en realidad no controlamos a personas físicas, sino a entidades que hacen uso del medio ambiente. Por supuesto, tanto las legales como las ilegales, como mencionaste, y en Polonia hay muchísimas de esas entidades ilegales que hacen uso del medio ambiente. En la mayoría de los casos se trata de las llamadas mafias de la basura que utilizan el medio ambiente para deshacerse ilegalmente de residuos, aguas residuales o de otras formas contaminan el entorno. Ok, pero entonces, digamos, ¿son investigados por ustedes o, por ejemplo, por la policía, la fiscalía, y luego ellos se comunican con ustedes? ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir? Depende de a quién llegue la denuncia, porque normalmente recibimos una denuncia, muchas veces anónima, sobre el abandono o entierro de residuos, y ya sea que la recibamos nosotros o algún otro organismo, después simplemente colaboramos entre nosotros. Colaboramos con la Fiscalía, con la Policía, con la Oficina Central de Investigaciones, así que ellos realmente actúan desde su perspectiva y nosotros desde la perspectiva ambiental, así que existe esa colaboración. ¿Cuántas situaciones así hay, según tu experiencia, no sé, en un año, en un mes, en las que van y encuentran, digamos, un vertedero ilegal? La mayoría de las veces esas denuncias se confirman. Cuando recibimos una denuncia, son datos precisos sobre dónde está algo y quién lo hizo. El principal problema con el que nos encontramos es el relleno de excavaciones de antiguas explotaciones, ¿verdad? Ajá. Y ahí muy a menudo se entierran residuos. Esas excavaciones deberían ser rehabilitadas de manera adecuada. Se pueden rellenar con ciertos tipos de residuos, digamos escombros, tierra u otros residuos de ese tipo, porque eso también son residuos, pero se rellenan con residuos municipales, residuos peligrosos, residuos que pueden poner en peligro el medio ambiente. A menudo nos encontramos precisamente con el abandono de este tipo de residuos peligrosos en barriles, contenedores tipo IBC, y ese es el mayor problema con el que nos encontramos. Ok, o sea que ustedes se encargan de los casos más graves, pero cosas como, no sé, un pequeño basurero abandonado en el bosque, ese tipo de residuos, ¿eso no es asunto de ustedes? Eso no somos nosotros, eso le corresponde a los municipios, a la policía municipal, a la guardia municipal. Nosotros realmente, como dijiste, nos encargamos de los casos más graves. En un momento más, queridos espectadores, vamos a ir al operativo, pero antes de eso quería preguntarle a Paweł de qué se puede advertir a los espectadores, por ejemplo, para que ustedes tengan menos trabajo. Hay casos en los que se abandonan residuos peligrosos en todo tipo de naves, almacenes, donde las entidades que quieren deshacerse ilegalmente de esos residuos los entregan o rentan un almacén de una empresa legalmente establecida, convenciéndolo y declarándole que son productos, dejan ahí esos residuos en barriles, en contenedores, y después de unos días desaparecen, se pierde el rastro de ellos, y el dueño de la nave o almacén se queda con ese problema, y por la eliminación de esos residuos tiene que pagar varios, incluso más de 10 millones de zlotys. ¿Sabes cómo es un contenedor de ese tipo? Ajá. Un recipiente así de 1000 litros, y los residuos líquidos peligrosos pueden costar su eliminación desde 2000 hasta incluso 10.000 por cada contenedor de ese tipo. Entonces imaginemos un solo transporte en un camión de esos residuos líquidos donde caben como 20 contenedores de ese tipo. Podemos calcular fácilmente cuánto dinero es eso. Pues sí, y seguramente no es solo un transporte el que va, Exactamente. sino que en una bodega así empacan decenas de esos contenedores y luego alguien que renta esa bodega pues tiene que lidiar con eso y pagar. Exactamente. ¿Y cómo se puede advertir sobre esto? Exactamente, ¿qué se puede hacer para no dejarse engañar, para no tener que pagar después esas multas ni esa disposición? Tenemos que verificar las entidades que nos entregan los residuos. A menudo también hay intermediarios que comercian con los residuos. Entre esos intermediarios, el rastro de los residuos realmente puede perderse. Ok.
Porque como mencioné antes, el transporte de residuos, la generación de residuos o cualquier almacenamiento debe ser registrado en el sistema BDO, la base de datos de residuos. En realidad, cualquier acción que termine, ya sea encontrando residuos abandonados, enterrados o no, es algo que alegra porque realmente estamos frenando esta práctica de delincuencia ambiental. Pero, según tu experiencia, ¿ves que encuentran uno y aparecen otros 3? Hay caminos donde muchos grupos criminales simplemente están conectados, ¿no sabes? Están relacionados entre sí. Y en realidad, si ya damos con alguna pista, podemos ir tirando del hilo, ¿verdad? Y te digo que se desmantelan grupos criminales que tienen varias decenas de personas, hay detenciones y las mafias de la basura ganan muchísimo dinero con eso. Muchos de ellos se pasaron, digamos, de otros negocios ilegales al negocio de los residuos porque es una fuente muy rentable de obtener dinero ilegalmente. Exacto. ¿Quién lo hubiera pensado? Antes se hablaba, no sé, de petróleo ilegal, gasolina, transporte de alcohol o venta de drogas, y aquí estamos hablando de basura. Parece un tema trivial, digamos que todos tiran o eliminan basura, pero aquí hablas de mafias de la basura que ganan muchísimo dinero con la eliminación ilegal. Poca gente sabe que en realidad quienes tienen algún negocio, subarrendando o entregando para la rehabilitación una excavación, Ajá. o también alquilando algún almacén, que ahí puede haber residuos y que entonces él será el dueño de esos residuos y no quien los dejó o los abandonó ahí. Así que tengan cuidado, queridos amigos, cuiden sus propiedades, sus inversiones para que no caigan en este tipo de problemas y nosotros seguimos adelante. Ahora nos hemos trasladado de la oficina al lugar de los hechos. Vamos a comprobar si el agua del río Vístula está contaminada o no. Eso lo veremos en un momento. Pero primero vamos a hablar con Eva sobre cómo convertirse en inspectora. ¿Cómo es esa trayectoria profesional? Para ser inspectora debes ser ciudadana de Polonia, debes tener plena capacidad legal, debes tener educación superior y sobre todo no puedes haber sido condenada por una sentencia firme. Además, también debes tener buena condición física y buena salud para poder desempeñar el trabajo en campo. Aspiramos a ser inspector y también hay que hacer algún curso. ¿Cómo es? El curso es una mezcla de teoría y práctica y las clases se llevan a cabo de manera presencial y en línea. El curso termina con un examen. Terminamos ese curso, nos convertimos en inspector y ¿qué salarios podemos esperar? La cantidad inicial es de al menos 5.500 brutos, pero es difícil decirlo con certeza porque también depende de muchos factores. ¿En qué departamento trabajamos? Eso también depende principalmente de nuestra antigüedad laboral. También debemos tener en cuenta que, como estamos en el servicio civil, los empleados también reciben un 13º salario y bonos por antigüedad. También tenemos un paquete de beneficios bastante amplio que se implementará próximamente y hablando de comparar los salarios es algo muy variado. Ajá. Y es difícil dar aquí una cantidad promedio para todos los puestos. Pero es algo con mucho potencial de crecimiento, como mencionaste. O sea, podemos desarrollarnos mucho, la antigüedad y cosas así. Y todo eso cuenta. Sí. En nuestro sueldo, que al final es lo que recibimos en el bolsillo. Bueno, nosotros nos encargaremos de este trabajo aquí, pasaremos a las mediciones, a revisar la calidad de esta agua, porque eso es lo más importante en este episodio. Sabemos que la información sobre cómo entrar en esta profesión, cómo convertirse en inspector y cuánto se gana, también es información concreta. Pero bueno, ahora nos arremangamos y nos ponemos a trabajar. Estoy aquí con Arthur, te doy la bienvenida. Hola, soy el especialista principal en el Laboratorio Central de Investigación de la Inspección General de Protección Ambiental. Soy empleado del laboratorio de campo. Mi principal responsabilidad es tomar muestras ambientales de diferentes tipos, de suelos, de agua, pero también tomamos muestras de residuos. Ok, luego ustedes analizan esas muestras en el laboratorio. Sí. Hoy vamos a mostrar esas mediciones de campo. Será la medición de la temperatura de las muestras, la medición del pH, la conductividad y también del oxígeno. Estos son parámetros que nos permiten determinar rápidamente si una muestra, en este caso de agua, ya está contaminada y podemos decir que algo no está bien. Por ejemplo, si tenemos una fábrica que descarga aguas residuales al río, y eso todavía sucede, aunque cada vez es menos frecuente, pero ocurren esas situaciones. Entonces, ahora el Inspectorado Regional de Protección Ambiental, basándose en los reglamentos emitidos, puede determinar si esa fábrica descargó aguas residuales y si esas aguas residuales no cumplen con las normas. Ajá. O, por ejemplo, simplemente las descargó, pero esos límites aún no se han superado.
Entonces, temas mediáticos como, no sé, peces muertos, algas doradas y cosas así, ¿también los investigan ustedes? Sí. Es así, en cuanto a las algas doradas, hay unos 15 puntos donde al menos una vez a la semana se toma una muestra y se mide. Entonces lo que pasa es que nosotros, como el Inspectorado General de Protección Ambiental, estamos constantemente tratando de vigilar esto y controlar que no ocurra nada malo. Ok. Entonces, también hoy aquí en el Vístula en Varsovia estamos revisando. Dices que hacen esto más bien rara vez, una vez al mes. Sí, nosotros recibimos algo que se llama Plan de Monitoreo Ambiental. Cada mes tomamos muestras y realizamos los análisis que nos encarga el Departamento de Monitoreo Ambiental. Claro, también sabemos que no se puede nadar en el Vístula aquí en Varsovia, pero también vamos a verificar en cuanto a la calidad de esa agua, Ok, si está bien o no. Así que es bastante manual, simplemente bajamos el balde al agua, sí. recogemos esa agua. Nuestro trabajo consiste en usar un balde. Este es de 12 litros, así que vamos a necesitar un poco de fuerza. Justo la muestra golpeó el fondo del río. Tenemos que maniobrar un poco. Ajá, Para que la cubeta se voltee y nos tome la muestra. Y listo, ya tenemos la muestra tomada. Para que sea más fácil vamos a sacar la varilla. Necesitamos un formato en el que vamos a anotar diferentes tipos de datos. Sacamos el medidor y aquí tenemos los electrodos. Tenemos 3 electrodos, cada uno mide un parámetro diferente. Aquí vamos a medir la conductividad. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente tomamos y lo metemos. Este dispositivo va a estar midiendo todo el tiempo. Ajá. Entonces tenemos que decirle que encuentre el momento en el que, según él, ya sea la medición correcta. Si emite un sonido como tit, significa que ya se estabilizó el valor que aparece aquí. Hay un sonido, Listo, bien, ya medimos el primer parámetro. ya quiero el segundo. Ya te doy el segundo parámetro para que puedas hacerlo. El cable se queda, porque para nosotros no tiene importancia. Este lo tienes que desconectar. Simplemente sácalo. ¿Sí? ¿No es con este? Sí. Y ahora tenemos que quitarle una cubierta a la sonda de oxígeno. La pones. Y espero. No, tienes que encenderlo. Encenderlo, pero hay que hacerlo porque ahora tengo que hacer esto y presionar Enter. Y presiono Enter. Si ese valor está por debajo de 4 miligramos, entonces deberíamos empezar a pensar que algo no está bien. Eso significa que hay muy poco oxígeno. Ok. Nos preocupa una situación en la que hay... ¿Y qué pasa si hay demasiado oxígeno? En ese momento se produce una falta de oxígeno y creo que los peces empiezan a morir, aunque no estoy seguro de eso. Y ahora tenemos que hacer una cosa más. Seleccionamos Enter Ajá. para verificar cuál es la presión. Entonces ahora ya estoy haciendo la tercera medición. La tercera medición. Completamente solo. ¿Aquí también tengo que sacar algo? Sí, este electrodo no puede estar seco. Tenemos que enjuagarlo con agua destilada Ok. para asegurarnos de que no estamos introduciendo ninguna contaminación. Se está midiendo el pH. Y otra vez lo mismo. Esperamos la señal, el aviso. Bien, tenemos un resultado de 8,58. pH. Un parámetro más que tenemos que anotar, que somos capaces de medir. Esa es la temperatura. 21,7. 7 sí. Casi como en el Báltico. Sabemos por estos resultados que anotamos ahí, por ejemplo, si se puede nadar. ¿Qué indican estos resultados? ¿Son solo estudios básicos por ahora? En realidad, si por ejemplo el oxígeno fuera mucho más bajo, podríamos decir que algo no está bien. Ajá. Si la conductividad fuera mucho más alta, podríamos decir que algo está disuelto, que hay muchas cosas disueltas. Pero con estos resultados no podemos determinar exactamente cuál es el estado del Vístula el día de hoy. Las muestras deben ser llevadas al laboratorio y ahora tenemos un refrigerador, la tenemos refrigerada. Deberíamos enfriarlas a una temperatura de alrededor de 4 grados. Sacamos otro refrigerador del refrigerador, un poco para que sea más fácil de transportar para nosotros. Hoy elegiremos una botella plástica de 2 litros en la que vamos a poner la muestra. La guardaremos en el refrigerador y la llevaremos al laboratorio. Pues sinceramente, esta agua no parece de las más limpias, pero dices que está bien. Está bien. ¿El Vístula es peculiar? El Vístula, debido a que fluye por una gran parte de nuestro país, lleva consigo mucho sedimento, pero de ese tipo de polvo, y ahora la cerramos. Por supuesto, en una situación normal, aquí no tendríamos que hacerlo, tendríamos que marcarla, es decir, pegar una etiqueta con el código específico de esta muestra. Entonces codificamos esta muestra, la ponemos en la hielera va al laboratorio. ¿Sí? Y nuestro trabajo termina aquí. Sí. Felicidades. Sí. El primer día de trabajo como recolector de muestras. Muchas gracias.
En este episodio les mostré cómo es el trabajo en la Inspección Principal de Protección Ambiental y el conocimiento y el alcance del trabajo son realmente enormes. Escriban en los comentarios qué otras profesiones quieren que muestre en el canal A Trabajar y qué más. Nos vemos en el próximo episodio y no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Soy Wojtek Kaczmarczyk, me alegra mucho que hayas llegado hasta el final. Gracias por ver este video y te animo a que veas más videos en el canal A Trabajar. Haz clic en el siguiente video y mira qué cosas interesantes grabé ahí.